Pero cuando un mexicano no paga sus impuestos, cuando una empresa, un gran contribuyente, no paga sus impuestos y se tiene un adeudo firme, es decir, ya no estamos en el proceso de auditoría, ya se fue a juicio, ya está determinado de manera definitiva que se tiene un adeudo, creo, así estamos convencidos y por eso se propone hacer a la Cámara de Diputados que la sociedad mexicana tiene derecho a conocerlo. Hoy, si tú me preguntas, como autoridad fiscal, estoy obligado a no contestarte. ¿Sí? Estuvo aquí contigo el jefe del SAT hace algunos meses y no podía darte datos. Y no porque no quisiera, porque estamos impedidos por ley. Lo que se busca aquí, insisto, quien ya tiene un adeudo firme, no en controversia, no en proceso de auditoría, quien ya es un hecho que le debe dinero a la autoridad, particularmente aquellos o que se han acogido a programas de condonación, pues yo creo que la sociedad, o cancelación de créditos fiscales, yo creo que la autoridad tiene la obligación de darlo a conocer y es lo que estamos proponiendo. Pues es un vuelco porque efectivamente se han dado batallas enormes por la información, por la transparencia en esta materia. Desde luego está el gran caso que llegó al IFAI, que el IFAI se pronunció al respecto, que el IFAI incluso ordenó al SAT revelar información sobre la cancelación de créditos fiscales multimillonarios y pues se dieron cosas muy complejas para efectos de la información y transparencia, porque se logró por parte del SAT, no del actual SAT, sino del SAT, que por cierto hoy un ministro de la Corte era el titular del SAT en aquel entonces. Bueno, pues encontró un camino que hizo que un tribunal administrativo pues impidiera, digamos, que la resolución del IFAI, que creíamos era una resolución inatacable, que finalmente no lo fue, pues no diera esa información el SAT en su momento. Esto que estás aquí confirmando, de que en la iniciativa se incluye la posibilidad de que se hagan públicos nombres, apellidos, registros federales de causantes de los deudores ya en firme y de quienes hayan sido beneficiados con cancelaciones de crédito, en esta materia pues sí es un vuelco, y eso significaría entonces tener que modificar la ley actual que impide o que se establece una secrecía sobre este tipo de información de los contribuyentes. Es exactamente lo que estamos proponiendo, Carmen. De hecho, de aprobarse esta propuesta que hace el presidente de la Cámara de Diputados, si volviéramos a vivir un caso como aquel en que se pronunció el IFAI, hubiéramos revelado la información. No lo hizo el SAT en su momento porque la ley se lo impide. Fue una cosa que fue a dar a la Suprema, un tema que fue a dar a la Suprema Corte de Justicia. Justo lo que estamos proponiendo a la Cámara de Diputados es que tengamos la obligación, no la facultad, la obligación de dar a conocer este tipo de información. Insisto, no aplica de manera retroactiva porque eso violaría un principio constitucional, pero de aquí en adelante tendría que haber transparencia con respecto a este tipo de créditos, de condonaciones o de cancelaciones de deudas fiscales. Entonces nos quedaremos con la duda, los ciudadanos, sobre quienes habrían promovido en su momento hasta medidas cautelares en la CNDH. Recuerdo que la CNDH emitió medidas cautelares cuando aquel debate sobre el IFAI y la información sobre aquellos créditos fiscales eran 23,000 millones, si no me equivoco. El volumen, que son miles de créditos, pero que había muchísimos créditos fiscales que fueron 73,000, ya no fueron cancelados, sí. Es decir, y los canceló el SAT en épocas pasadas. Esto implica que de aquí en adelante esto ya no pasaría. Si la Cámara de Diputados, y por supuesto nosotros trabajaremos con la Cámara de Diputados para lograr los consensos y que así se apruebe y después se apruebe en el Senado, lo que nos daría a los ciudadanos es el derecho a conocer quién no le ha pagado al fisco de manera firme, insisto, no auditorías, sí. O sea, y quién se ha beneficiado de programas de condonación o de decisiones de cancelación de créditos que toma el SAT. Veremos qué dice el Congreso. Luis Videgaray, déjame hacer una pausa y regresemos en esta conversación en este estudio. Bueno, regresamos en esta conversación con Luis Videgaray. Hay todo tipo de preguntas y de comentarios sobre lo que estás proponiendo o propone el Ejecutivo al Congreso sobre esta reforma hacendaria y los impuestos y las particulares que tendríamos que mencionar, aunque sea brevemente, las colegiaturas, las mascotas y todo lo demás que está ahí. Pero déjame preguntarte sobre la aritmética, digámoslo así, que haces como secretaria de Hacienda respecto a los ingresos para las finanzas públicas. A ver, tú le dices al Congreso, el Ejecutivo le dice al Congreso, hay que hacer un nuevo régimen fiscal para Pemex. Sabedores todos de que Pemex es la principal contribuyente del país y que las finanzas públicas están soportadas en un porcentaje alto del 30 y pico, lo que sea, de las finanzas públicas en lo que genera fiscalmente Pemex. Si viene un nuevo régimen fiscal de Pemex, te pregunto,
cuánto dejará de recibir impositivamente el fisco de Pemex con este régimen fiscal para empezar a hacer cuentas. ¿Qué cálculos hacen? Gracias, Carmen. Creo que en este contexto en el que estamos debatiendo como país, teniendo como centro de la discusión al Senado de la República sobre la reforma energética, un tema en el que creo que las opiniones son mucho más cercanas es el tratamiento fiscal, es decir, los impuestos que paga Pemex. Si vemos las propuestas del PRD, del PAN y la propuesta que envió el presidente de la República, en materia del régimen fiscal de Pemex hay una mayor coincidencia que en otros temas de la reforma energética. Porque yo creo que todos coincidimos en que Pemex debe ser tratado como empresa pública, no como dependencia de gobierno. O sea, actualmente, como está diseñado el sistema fiscal de Pemex, es que el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, se queda con todos los ingresos. Después Pemex se forma para ver cuánto le dio de presupuesto a la Cámara de Diputados, y eso es lo que le toca a Pemex. No estamos entonces, como país, administrando a Pemex como una empresa pública, sino como una dependencia de gobierno. De lo que se trata la propuesta es tratar a Pemex como a cualquier otra empresa petrolera del mundo. Es decir, que pueda tener un régimen de impuestos que le permita tener utilidades. Hoy, si Pemex tiene utilidades o pérdidas, es un error de redondeo, porque está diseñado el mecanismo fiscal de Pemex para que el gobierno se quede con todos los remanentes. ¿Y por qué es importante que Pemex tenga utilidades? Porque a partir de tener utilidades, Pemex podrá plantearle a su consejo de administración y a su dueño, que es el Estado mexicano, si esas utilidades se reinvierten en Pemex, y si no se reinvierten, pues le otorgará un dividendo ¿a quién? Pues a su dueño, es decir, al Estado mexicano. Este mecanismo, que es muy parecido, por ejemplo, que aplica en Noruega, o aplica en Colombia, o aplica en Brasil, implicará que Pemex sí tendrá que tener mayores utilidades. Mira, si le aplicáramos un mecanismo como el que se propone en la iniciativa, pues Pemex tendría utilidades a partir del año 2015, que es cuando estamos proponiendo que entre en vigor el nuevo régimen fiscal, pues en el equivalente a alrededor de entre 7,000 y 9,000 millones de dólares. Y esto sin duda pues implicaría darle mayor capacidad a Pemex de planear a largo plazo, de hacer las cosas con una visión realmente de administración eficiente y con visión de patrimonio público de las reservas petroleras. Bueno, la pregunta entonces es, ¿y qué vamos a hacer con los ingresos fiscales del otro lado, del lado del gobierno? Porque deja Pemex que invierta, déjale esta condición nueva y un régimen fiscal distinto, y entonces el cálculo que haces es que dejará, el cálculo que haces es, en esa nueva lógica, cuánto estiman que Pemex aportará a las finanzas públicas y por lo tanto, cuánto estimas que dejará de recibir de Pemex. Para poder hacer esto, en lo que insisto, veo en términos generales, e incluso en muchos detalles, muchas coincidencias entre las tres iniciativas, las del PRD, el PAN y el gobierno de la República, que ha sido respaldada por los legisladores del PRI. Veo coincidencias, entre ellas en un tema importante. Tiene que haber una transición. Esto no lo podemos hacer de la noche a la mañana. En este caso, ¿qué estamos proponiendo? Primero, el nuevo régimen fiscal de Pemex empezaría a funcionar desde el año 2015, es decir, no el año que entra, sino hasta el año 2015. ¿Para qué? Para prepararnos administrativamente, en términos organizacionales, y Pemex tendrá que prepararse. Segundo, habrá un periodo de transición en el cual Pemex tendrá que pagar un dividendo obligatorio de sus utilidades. ¿Cuánto dura? Es un periodo de 5 años. ¿5 años? Es un periodo de 5 años a partir de 2015, en el cual tendremos un dividendo mínimo para asegurar que las finanzas públicas podemos hacer la transición. Pemex empezará a crecer. La apuesta, a final de cuentas, ¿qué pasaría? En esos 5 años, Pemex tendrá utilidades y tendrá que pagar a las finanzas públicas. ¿Lo mismo que ahora? Un dividendo menos que ahora y cada vez menos. ¿Cuánto en porcentaje de las finanzas? Para el año 2015 lo que se prevé es que tengamos una afectación pues que ronde alrededor de los 40-50 mil millones de pesos. ¿En porcentaje de finanzas públicas? Que tenga que permiten ir más adelante a... Pero mira, 50 mil millones de pesos o 40 mil millones de pesos son aproximadamente
0.25 del Producto Interno Bruto. Es decir, pero aquí además, ¿cuánto de las finanzas públicas? Yo lo que quiero es un poco entender el asunto de que si hoy las finanzas públicas, el dinero para gastar públicamente, soporta una parte importante del 30 y tantos % en Pemex, con este periodo de transición, ¿cuánto te va a aportar Pemex para las finanzas públicas en porcentaje? Bueno, Pemex hoy aporta según el año y según el precio del petróleo, entre el 37 y el 40% de la recaudación, de los ingresos del gobierno. Probablemente esto implique que en el primer año esta aportación disminuya del 37 a aproximadamente el 35% de lo que representan los ingresos públicos, y así gradualmente. Pero lo que es muy importante es que Pemex, con un nuevo régimen fiscal y con una reforma energética, Pemex tiene que crecer y va a crecer. Le vamos a cobrar como gobierno un porcentaje. Insisto, administrar a Pemex no como una parte de la burocracia, sino como una empresa pública. Déjame preguntarte sobre tus pronósticos en materia de crecimiento. Se dice, y es obvio, que lo que aquí se está planteando tiene como motor principal pues lo que ha sucedido con las expectativas de crecimiento. Hemos, por diferentes razones, caído en las expectativas de crecimiento. Con esta reforma sendaria y el paquete económico planteado como está, ¿qué piensas que va a pasar con el crecimiento? Bueno, creo que 2014 ya. Primero tenemos que tomar una decisión respecto al gasto público en 2013, y así se está proponiendo a la Cámara de Diputados. Es muy importante que hacia el final del año podamos sostener el ritmo de gasto planteado en el presupuesto de egresos. Como tenemos un crecimiento económico que está por debajo de la expectativa, nuestros ingresos como gobierno también han disminuido. Y por eso estamos proponiéndole al Congreso, a la Cámara de Diputados, ampliar la meta de déficit para este año, que originalmente era 0 a 0.4%, son alrededor de 65,000 millones de pesos. Creo que en su momento, con la información que todos teníamos, no solamente el gobierno, sino también los analistas independientes, veíamos un año de crecimiento económico, no el idóneo, pero 3.5 hubiera sido un crecimiento económico sin duda mejor que el que tenemos, y en ese momento